No hay ningún quiebre de la colaboración eficaz en el caso Odebrecht, aseguró el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Hubo unos altibajos, sí, es cierto, pero superables, dijo. Por su parte, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, mostró su confianza en que el acuerdo con los representantes de la empresa brasileña no se caerá y la investigación saldrá adelante. De entre los tres poderes del Estado, el Congreso obtiene la calificación más baja en la encuesta de Datum divulgada hoy. Y en una escala de 0 a 20, los encuestados le otorgan al desempeño del Congreso una nota de 6.2 desde que Martín Vizcarra llegó a la presidencia de la República. Entre las razones de la baja evaluación, un 28% de los consultados menciona que los parlamentarios no hacen nada por el pueblo y un 15% que son corruptos. La gestión del actual jefe del Estado tampoco se libró de una calificación desaprobatoria y obtuvo un 9.4. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, aseguró que no busca darle un contenido político al proyectado Parque Héroes de la Democracia y descartó que la obra vaya a incluir la figura o imagen de Alberto Fujimori. De otro lado, Solidaridad Nacional solicitó al Jurado Electoral Especial de Lima, Centro, declarar improcedente o infundada la advertencia de causal de exclusión realizada a la candidatura de Luis Castañeda Pardo debido a que omitió declarar en su hoja de vida 4 bienes inmuebles por 532.512 soles. El Consejo Nacional de la Magistratura abrió proceso disciplinario al jefe de la OMPE, Adolfo Castillo, por irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú. Aunque la norma establece hasta 60 días para realizar la investigación, el presidente del Consejo de Ministros del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez, anunció que procurarán terminarla lo antes posible por la coyuntura política que vive el país. Y ya sabe que para estar al día con la información nacional e internacional tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Eduardo Darllán. ¿Cómo estás? Bien. Que es la primera vez que nos acompaña en el programa, ¿no es cierto? No, yo hace tiempo, pero pre-paternidad, creo. Ah, y las cosas son distintas, pues. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y escucharon acá la carcajeada de nuestro colega Juan de la Puente, analista político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto Gracias. estar además con ¿Cómo Eduardo. están, caballero? Bueno, antes de abordar los temas que hemos desarrollado en los titulares, íbamos a compartir con ustedes la propuesta singular del congresista Donaire para que los jóvenes de 17 años o menos no puedan salir a la calle a partir de las 10 de la noche. Tenemos un byte de lo que, digamos, propuso frente al ministro de Educación. Vamos a escucharlo. En la reglamentación tiene que venir, en la cual si un joven está más allá de las 10 de la noche y está infringiendo la ley y así no les guste, es probable que les apruebe ya, pues, que lo aprueben, ya saltarán, darán el grito al cielo por los jóvenes que tienen grandes principios éticos y morales, sin embargo no los quieren cuidar de los riesgos que están expuestos en la noche. Asuman ustedes la responsabilidad. Entonces, en estos, que vaya el padre de familia y que pase vergüenza a recoger a su hijo a la comisaría y que se investigue. Espere un ratito. Que se investigue. Y lógico, puede ser la policía, puede ser el serenazgo, puede ser. Señores, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. Yo pregunto, dirán, ¿y ahora qué hago con el quinceañero? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe qué? Empiezan el quinceañero 3 de la tarde y lo terminan a las 8 o 9 de la noche. ¿Ya? Y segundo, y no pongamos nuestra cara de indignación. Señores, todas las recesiones en las embajadas empieza a 1 hora
y a las 9 de la noche el embajador se pone en la puerta y todo el mundo a su casita. Así que, si no les gusta, bueno pues, mala suerte, pero yo les podría y les recomendaría que reflexionen que en algún momento estas medidas les ayudarán a que sus hijos estén protegidos, no estén expuestos y no vengan con noticias que después de 9 meses le ven a embarazadas. Y mire, acá... Todos los problemas suceden después de las 10 de la noche, nada más, en la visión del congresista. Él dijo, debemos sacar una ley para que nadie de los 17 años, más allá de las 10 de la noche, no puede salir a la calle. Que no salga a la calle. ¿Qué hace alguien de 17 años en la calle? Está con su troncho, con su trago, o está en algún acto delictivo, fue lo que dijo frente en la comisión que había recibido al ministro de Educación. Todas esas actividades pueden ocurrir también a las 5 de la tarde o a las 9:30, por un lado, y además pensar que todos los jóvenes que están en la calle solamente están en ese tipo de actitudes y que por lo tanto hay que confinarlos a todos en sus casas, digamos, yo me imagino que si quisiera acabar con las violaciones podría tomar medidas cercenatorias absolutas, pues también con la misma lógica el congresista. ¿Qué dicen ustedes? Es una larga historia de payasadas, creo, ¿no? O sea, y más lo que yo me estaba acordando más temprano al ver esta declaración es que en algún momento de esta política rara, fluida que tenemos, ¿te acuerdas cuando era gracioso y era popular, cuando era militar? Gracioso luego, no sé, ¿no? Pero quería ser gracioso, popular, ¿no? Y te acuerdas que se le comenzaba a vocear como un posible outsider, no sé qué, y que se fue a Ayacucho, pero en realidad había una degradación, pareciera, ¿no? O sea, no solamente ya era en ese momento un personaje pintoresco, pero ahora se ha mezclado con temas religiosos, moralina, y el resultado es este, ¿no? Un quiebre cuando habló sobre los chilenos, los ciudadanos chilenos y en bolsas negras. Sí. Un quiebre, ¿no? Sí. Ahí los chistes del general dejaron de ser tan graciosos, creo, ¿no? Y a partir de ahí más bien comenzó por esa línea. A involucionar, Exacto. ¿no? Y ahora pues es ya titular asegurado, digamos. Sí, pues, bueno, él expresa penosamente una visión controlista de la sociedad, ¿no? Yo diría, ¿y por qué solo los 17 años? Las personas también están expuestas a los 18, claro, a los 21, a los 25. De repente a ese paso llegamos a la lógica romana, ¿no? De la mayoría de edad a los 30 años. Y esta medida, en algún momento se dijo que era muy parecida a la que en algún momento se adoptó en Islandia, un país pequeño de 300.000 habitantes, pero que además no fue la medida más importante. La medida, por ejemplo, más importante era la prohibición absoluta de publicidad de tabaco y alcohol, porque en ese caso, esto empezó en Islandia, con la preocupación respecto al inicio del consumo temprano en el alcohol. Y además se planteaba compromisos específicos de los padres en la escuela. Claro, a veces copiamos, ¿no? Buscando lo más populista, lo que más le impacta a la gente, y en realidad si se habla de proteger a los jóvenes, para empezar había que confiar en ellos y no tener la visión de que todo joven que está fuera va a comprar un troncho, ¿no? Jóvenes que trabajan, que estudian en academias, que estudian en universidades. Yo dicto clases hace muchos años, y en el curso en que dictó, el 70% son menores de 18 años. Entonces, esta es una visión lamentable, penosa, y habría que recordar que este señor alguna vez fue, aunque por muy corto tiempo, comandante general del ejército, ¿no? Y yo creo que esa visión, la que él expresa, no me parece que sea una visión institucional, castrense en algún momento. No creo que eso lo haya aprendido, ¿no? en las Fuerzas Armadas. Es una pena, pero habría que abrir el debate en relación a este tipo de visión controlista, parcelada, sesgada, de medidas que aparentemente, siendo radicales y firmes, no entran en una lógica de prevención, que creo que en este caso no es prevención de que no salgas a la calle, sino otras cosas, ¿no? Hay que cuidarlos para que sean como nosotros, dice. Qué miedo. Claro. Que salgan todos los chicos a la calle, por favor. Porque esto es más o menos lo mismo que regrese... el servicio militar. El servicio militar,
Claro. la pena de muerte, Instrucción premeditada. ¿no? Pero, claro, yo entiendo que el general representa, ¿no es Expresa, cierto? sí. Expresa un poco también tal vez desesperación, ¿no? Desesperación de ¿qué hacemos? Y bueno, dentro de lo que él cree que sería conveniente, ha lanzado esto, ¿no? Pero es contradictorio porque él es parte de esta corriente de con mis hijos no te metas, ¿no? Que el Estado no debe meterse con los hijos. Y acá eso sí, es, y acá claro. esto sí, métete con mis hijos, ¿no? Sí. Y esa visión tan pobre respecto de las mujeres, esa visión misógena, ¿no? O sea, la mujer que está en la calle Porque y quiere no tiene quedar 18 embarazada. años es porque quiere quedar embarazada, quiere tener relaciones sexuales. No hay otras razones, ¿no? O sea, hay Sí. también una visión muy pobre de género, ¿no? Sí, es el paquete completo, ¿no? Es el paquete completo. Bien, felizmente es uno de 130. Vamos ahora sí con los temas que hemos desarrollado en los titulares. El primero tiene que ver con la colaboración eficaz de algunos de los representantes de Odebrecht en la investigación de ese caso aquí en el Perú. Ayer dimos la noticia, ustedes recordarán, de que a pesar de que la Fiscalía decía que no se había quebrado, pues sí había ocurrido un problema, que no había podido interrogarse ayer a una de las personas que tenía que declarar, precisamente porque al no haberse cerrado el trato de la colaboración eficaz, pues se había producido una especie de cortocircuito. Hoy día el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha dicho que no hay ningún quiebre de la colaboración eficaz. Vamos a escuchar. Sobre el caso de colaboración eficaz, todo sigue en marcha, todo sigue en curso, no hay ningún quiebre de colaboración eficaz, estamos trabajando igual con los colaboradores y con la empresa, y además tenemos unas reuniones de trabajo con ellos, así que todo está en orden. Ha habido unos altibajos, sí, cierto, pero superable, ¿no? Esa declaración que debía tomarse el día de ayer, ¿se va a retomar? ¿Me fue suspendida? Sí, eso vamos a hablar con los fiscales para ver su necesidad y también en qué fechas podría ser si es el caso, ¿no? Nos ha enviado un documento de consulta ante la presentación de una solicitud de la empresa para el efecto de que, digamos, se pregunta a la Fiscalía Peruana cómo están los casos de colaboración eficaz y se cumple con los presupuestos que ellos han establecido, ¿no? O sea, fue una especulación lo que... Yo creo que fue un tema, digamos, un exceso de información, ¿no? O sea, todo sigue igual, no se ha afectado para nada la investigación del caso. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Había un exceso? No todo sigue igual porque hubo un contratiempo, ¿no? Y si ustedes conocen la forma en que se lleva la colaboración eficaz, lo que se requiere es mucha unidad de criterio para evitar que puedan darse estos casos. Ojo, además la colaboración eficaz en Brasil es también otra. Si en Brasil encuentran que los implicados del caso de Odebrecht han faltado la información y todo, también se puede quebrar, pero por otras razones. Entonces, en el caso peruano, y fue lo que vimos, yo fui abogado hace años de la Procuraduría Doc del caso Fujimori y Montesinos, lo más cuidadoso era la colaboración eficaz, porque cualquier error, cualquier falta de coordinación, cualquier problema podía dar lugar, sea por parte de los procesados como por parte del Estado, a quiebres y problemas con información que no puedes usar, ¿no? Entonces creo que lo que ha salido a hacer Pablo Sánchez, y esa es otra lección, ¿no? La importancia de tener un fiscal que pueda llegar y poner cierto orden y decir, bueno, las cosas se mantienen así, porque te da la sensación de que errores que se puedan producir involuntarios o con intención tienen consecuencias enormes, ¿no? Entonces creo que la seguridad que te da Sánchez es que va a manejar esto y va a tener cuidado. Pero imagínate si fuera alguien que no lo puede manejar de esa manera, un error involuntario o una metida de pata puede dar lugar a que esta información no se pueda usar, ¿no? Pero un error que hasta el 9 de julio, ¿no? Eso no se va el señor Pablo Sánchez. Bueno, 23, creo. 23. aquí hay dos partes en el lado brasileño en esta discusión, en este tema. Uno es el procedimiento que ha iniciado allá en Brasil la empresa Odebrecht, y otra es la decisión de la Procuraduría Federal de Brasil que ha suspendido la colaboración. Entonces, cuando decimos aquí que Odebrecht sigue colaborando, estamos hablando de las cosas incompletamente, porque probablemente estemos hablando de la Odebrecht Perú, pero la Fiscalía me parece que quiere que las cosas salgan bien, no puede ocultar un hecho real, y es que hay un procedimiento judicial en curso allá, mediante el cual, o dentro de la cual, la empresa Odebrecht allá, ¿no?, ha pedido que se suspenda esa colaboración. Y no es que Odebrecht de allá dice que se suspenda, se lo ha pedido la Procuraduría. Y esa Procuraduría ha oficiado, hay dos datos que publica la República,
es un correo enviado a las 6 de la tarde del día de anteayer, etcétera. Entonces, aquí hay información sobre este asunto. Y una segunda información que tiene que ver con lo que acaba de decir Eduardo es que hay un riesgo real que se quiebre la colaboración eficaz, porque la información es que Odebrecht Perú, ya no estamos hablando de la otra Odebrecht, sino Perú, está por irse, que es la información de las últimas horas, que corta ya Odebrecht Perú la colaboración, porque además hay un conjunto de cosas que no han ido funcionando. Y yo reconozco que la Fiscalía peruana ha sido la parte que más ha impulsado los procesos en el Perú, y yo creo que el liderazgo de Pablo Sánchez haya sido importante. Pero también es cierto que al parecer algunas partes de nuestra Fiscalía no creen en la colaboración eficaz. Unos sí y otros no. Y para la parte brasileña no es que el Perú es un todo, no es que discriminan este fiscal cree y este no cree, sino es un todo. Y es la parte peruana tiene dificultades de articularse alrededor de la colaboración eficaz. Y es un tema evidentemente sensible que no pasa solamente por decir yo desmiento, sino por demostrarse fehacientemente en qué estado están las cosas. Y lo cierto es que no se ha podido hacer una diligencia el día de ayer. Claro. Ya, no le gusta la palabra suspensión, está detenida, congelada, bloqueada, pasmada, aguantada, parada. Perfecto. Además en el Perú... No se cayó, se desplomó. Claro, no se cayó. Somos especialistas en usar eufemismos, pero lo concreto es que una importante diligencia ayer no se llevó a cabo. No se realizó. Si eso no significa que está parada, no sé qué significa ya. Bien. Vamos con las declaraciones del ministro de Justicia, el señor Heresi. Optimista sobre la continuidad del proceso. A ver, él dijo, estamos en la más absoluta colaboración con el Ministerio Público, con quien estamos coordinando estrechamente, y no dudamos de que el acuerdo, no se va a caer y que vamos a lograr sacar adelante esta investigación, dijo para RPP. Continúa el ministro Heresi, dice: las instrucciones que el Ministerio de Justicia le hemos dado a nuestro procurador es que busquemos siempre fórmulas de entendimiento con el Ministerio Público, que trabajemos juntos en una sola línea. Bueno, son afirmaciones de carácter general, ¿no? Sí, y además que efectivamente, con que falle alguno de las partes, te puede generar una crisis, ¿no? Entonces creo que además, por último, en términos preventivos, ¿no? Este gobierno que viene siendo criticado justamente por el problema de corrupción, que no lucha contra la corrupción, el golpe que sería que se caiga algo, la gente no va a distinguir Ministerio Público, Ministerio de Justicia, sería una crítica durísima, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay muchos intereses, creo yo, un poco lo que decía Juan, ¿no? ¿A quién le interesa que esto avance? Hay mucha gente que no le interesa que esto avance, y que la forma de torpedearlo es a veces con torpezas aparentes, que pueden esconder más bien intención de que se detenga, ¿no? O satanizando la colaboración eficaz, la idea de la delación premiada, que es una mejor descripción de lo que es ese proceso supone, ¿no? Que es en realidad lo que permite avanzar. Si no tienes algún tipo de premio al corrupto, no avanza. Pero la sola idea de premio al corrupto pues escandaliza de primera intención, ¿no? Y yo creo que ha habido un sector que ha navegado sobre eso, ¿no? Es decir, desde una visión radical, aparentemente radical y principista, se decía la Procuraduría debería poner una alta reparación civil. Bueno, la Procuraduría ha puesto 1.600 millones de dólares. Y una de las razones que entorpecen que fluya el proceso es este monto. En Estados Unidos, por más dinero, en el acuerdo que hubo en diciembre del 2016 entre Brasil, Suiza y Estados Unidos, el monto fue muchísimo menor. Claro, entonces si alguien dice ahí, no, que solo sean 500 millones de dólares, probablemente decir, tú estás con la corrupción. Claro. Pero en el fondo, ¿a dónde conduce todo esto? Que no avances. A que no se avance el proceso, y mucha gente puede estar saltando en un pie, porque el día que Odebrecht se vaya de acá, probablemente muchos delitos van a quedar sin ser investigados, porque la colaboración eficaz, lo ha demostrado el abajato brasileño y también el abajato peruano, es una cosa fundamental. No hubiésemos llegado hasta donde hemos llegado en el abajato peruano si no se hubieran producido cuotas importantes de colaboración eficaz, ¿no? Ha declarado también el presidente del Poder Judicial, el señor Duvertir Rodríguez,
en los siguientes términos. Él ha dicho que la Fiscalía debe hacerle una oferta concreta a Barata, una oferta de colaboración eficaz, se entiende, a Barata. Podemos escuchar sus declaraciones. Tal vez, de repente, proteger a algunas personas que trabajaron con ellos, no sé, porque si no, ¿por qué esa resistencia, no? Entonces, yo espero que esto, digamos, se supere, porque, caso contrario, no se terminará la colaboración eficaz, Barata seguirá siendo investigado, podrá ser eventualmente acusado, y entonces las cosas se van a complicar. Yo espero que para ambas partes, tanto para la justicia brasileña como para la justicia peruana, es conveniente que este proceso se retome y que termine, digamos, normalmente. Yo creo que la Fiscalía tiene que hacerle ya pues una suerte de oferta concreta, a ver cuáles son los beneficios que se le va a dar a Barata y eventualmente también a la empresa, ¿entiende? Pero a cambio de que la empresa cumpla con entregar la información que está pendiente, pues porque es una información clave. Ya lo hemos estado viendo, sí. Caretas aparentes. Muy bien. Bueno, el señor Tuberlí Rodríguez, bueno, vamos a hablar de él. En general hemos visto al Poder Judicial y al Ministerio Público como trabajando por separado. Lo hemos visto en el caso Toledo y más o menos está pasando algo así, creo yo, con este caso. Y la Procuraduría también, por otro lado. Así es. Claro. Y además, ayer la ex procuradora Ampuero nos dejó claro que hubo como una separación, alejamiento de la Procuraduría de estos casos desde hace un año con estos decretos especiales, ¿no? Entonces, de repente, ¿tú podrías explicarnos cuál es o sea, ¿convino o no alejar tanto a la Procuraduría, quitarle un poco de protagonismo? Hay una dinámica de la que habla Juan que es más del caso concreto, pero lo que te puedo contar es que estos problemas vienen desde siempre, además, cada sector te va a contar una historia sobre que ellos son los buenos y los otros son los malos, los procuradores, la Fiscalía o el Poder Judicial, y en parte tienen razón, lo que hay es una falta de comunicación y coordinación porque nadie toma decisiones globales, ¿no? Me parece que en este caso sí lo que se está dando por la fuerza de la realidad es que el Ministerio Público de alguna manera es el que tiene el contacto con Brasil y el que nutre la información y por tanto ha subordinado a otros actores que pueden verse entorpeciendo estas cosas. Pero de alguna manera, por lo que estamos viendo, si es que no hay un mejor acuerdo y más claridad y más unidad en el propio Ministerio Público, esto se puede caer y si se cae, mira ya las cifras que hay en este momento sobre legitimidad de clase política, Poder Judicial, Ministerio Público, sería un golpe mucho más fuerte todavía. Yo digo, lo que hay que cuidar es el Ministerio Público, porque, insisto, es la parte más activa de estos procesos. En el año 2001-2002, la parte más activa de la lucha contra la corrupción fue la Procuraduría, pero es otra Procuraduría. Se han producido cambios. El propio Código Procesal Penal nuevo, pero las modificaciones al interior de la Procuraduría han hecho que en esta oportunidad no juegue esta Procuraduría el papel que jugó en los años 2000, 2001, 2002. Y yo creo que la pelota está en la cancha del Ministerio Público. Y es evidente que hay una diferencia entre el equipo especial y el equipo de lavado de activos, ¿no? Y al no haber una comunión, por lo menos definitiva, entre fiscales en un tema crucial, este asunto que a inicios de este año aparecía como inicialmente complejo, se ha convertido en un problema que debe ser encarado. Bueno, el fiscal Sánchez se va, viene el fiscal de la Nación, el doctor Chávarri, pero me parece que un tratamiento inmediato es este tema al interior de la Fiscalía. ¿Y cuál es la diferencia entre la delación premiada, de la que se habla ahí en Brasil, y la colaboración eficaz aquí en el Tiene tratamiento jurídico distinto. Distinto, pero digamos el principio es el mismo. Se trata que tú entregues determinada información. En el Perú es más restrictiva la colaboración eficaz. ¿Y esa restricción mayor no hace que desde Brasil no quieran, digamos, meterse a esto de la colaboración eficaz? Bueno, lo que dice Odebrecht Perú y Odebrecht Brasil es que a pesar de haber entregado muchísima información, esa información está siendo usada para perseguir a los que dan la información. Ahí tiene que producir un cambio, ¿no? Porque no puede haber colaboración eficaz si al final se termina imputando al colaborador eficaz como si es que no hubiera entregado información. Pero y hay condiciones que lo controlan también, que es que si evidentemente se encuentra que no has dicho todo y que hay más cosas, puedes volver, ¿no? Tampoco es que se les da una salida, una alfombra roja, ¿no? Pero fue por eso que alejaron un poco a la Procuraduría en estos casos, precisamente, ¿no? Porque de pronto
hubo como un protagonismo tal vez, ¿no? Un exceso de protagonismo por parte de las procuradoras en su momento. Y hay un costo, a nadie le gusta que a un corrupto pero lo que hay que ver es que, como fue en su momento con todos los casos acá, llegaron con bolsas de información, más fondos que recuperar, más reparaciones civiles. Ese es el cálculo que tiene que hacer, y creo que la Fiscalía, por lo menos el fiscal de la Nación, ha demostrado ser competente para hacer esas evaluaciones. Concuerdo con Juan que es el momento de proteger, cuidar, pero también tiene que haber un cambio interno que garantice que no haya cabes entre las investigaciones, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos luego con la información que ha traído una importante encuesta de Datum divulgada hoy sobre las notas que les ponen a los distintos poderes del Estado, los encuestados, en los últimos meses, es decir, desde que empezó la administración Vizcarra. Bueno, vamos a hablar de notas. Hoy día Datum, qué nervios era, ¿no? Sí, la época del colegio, ¿no? Bueno, Datum ha divulgado hoy día unas encuestas y de los tres poderes del Estado, el Congreso obtiene la calificación más baja. Se pidió que la gente calificara de 0 a 20 a las diferentes instituciones. Y el Congreso ha tenido una nota jaladísima, 6,2. No tuvo 0,5 por lo menos. El Poder Judicial tuvo 7,2. El Poder Judicial le gana al Congreso, y el gobierno de Martín Vizcarra 9,4. Vamos a ver algunos cuadros de la encuesta. A ver. Ahí está. ¿Qué nota de 0 a 20, tipo colegio, le pondría a los 4 primeros meses de gobierno de Martín Vizcarra, al Congreso de la República y al Poder Judicial? Dice, gobierno de Martín Vizcarra 9,4, Congreso de la República 6,2, Poder Judicial 7,2, como habíamos mencionado. ¿Cuál es la principal razón por la que le puso una nota de 0 a 10 a la labor que realiza el Congreso? O sea, ¿por qué lo desaprobó? Es lo que dice, ¿no? No hacer nada por el pueblo, 28%. Son corruptos, los congresistas, ¿se entiende? 15%. Convenidos, solo buscan su beneficio, 7%. Roban, ladrones, 6%. No trabajan, 5%. Gastos innecesarios, flores, televisores, computadoras, 5% también. Fuerte ese 28%, no hacen nada. ¿Cuál es la principal razón por la que le puso una nota desaprobatoria? Es lo mismo del Congreso. A la labor que le dice, continúa, solamente que porcentajes más bajos. Hacen leyes tontas, inútiles, que no benefician al pueblo, 5%. No hacen bien su trabajo, 5%. El Perú no avanza, no progresa, 3%. No saben pelear. No saben pelear. No se ponen de acuerdo. Es raro eso. 3% no cumplen con su labor, promesa 2%. Eso no saben pelear, es curioso, ¿no? O sea, ni siquiera el espectáculo lo hacen bien. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene realizando Luis Galarreta como presidente del Congreso? Aprueba en junio 19%, ahora en julio 14%. Desaprueba en junio 71%, en julio subió a 75%. No sabe, no contesta, en junio fue 10% y en julio 11%. Luego dice, en su opinión, ¿qué es lo mejor para el Congreso? ¿Que se elija a un congresista del fujimorismo o a un congresista de otra agrupación política para la presidencia del Congreso? Otra agrupación, 73%. Fujimorista, 12%. Cualquiera, indiferente, o sea, les resulta indiferente, 10%. No sabe, no contesta, 5%. Vizcarra, el presidente de la República. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Martín Vizcarra como presidente de la República? Hasta la comparación entre junio y julio. La aprobación en junio era 45%, ahora es de 39%, se ha caído 6 puntos porcentuales. La desaprobación en junio era de 44%, ha subido ahora al 52%, 8 puntos porcentuales. No sabe, no contesta. Junio era 11%, julio es 9%. ¿Aprueba o desaprueba la labor pública que viene realizando César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros? Aprueba en junio 29%, ahora en julio 25%. Desaprueba en junio 49%, en julio
subió a 55%. No sabe, no contesta, 22% en junio y ahora en julio 20%. Muy bien. ¿Sorprenden las calificaciones o ya después de los parciales se veía que esto... Bueno, si nos tuviésemos a las cifras, probablemente solo el Ejecutivo pasaría aplazados, porque el Congreso y el Poder Judicial. Si no van ni susti ni Sí. ni suplicatorio, ¿no? El Congreso y el Poder Judicial. Pero en realidad me parece que son cifras muy parecidas. Es decir, es una desaprobación. En mi tierra, en Huánuco, es el más peor, ¿no? El más peor. O sea, la discusión de quién está peor en este caso no tiene mucho sentido, porque tengo la sensación que con esta y las anteriores encuestas de GFK y Ipsos Apoyo, lo acaba de decir al inicio del programa Eduardo, la gente no distingue la lógica de poderes y en realidad hace un paquete único del comportamiento del poder frente a la sociedad. Y esto es importante porque la idea de que la mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativo redunde en beneficio del Ejecutivo es muy relativa, porque los tres presidentes que culminaron su mandato, Toledo, García y Humala, tuvieron mayoría parlamentaria, Toledo y Humala 4 de los 5 años y Alan García los 5, y no por eso mejoró su apreciación de la opinión pública. Yo creo que hay cosas más abajo en la sociedad. Entonces, mi impresión es que en la popularidad, en la desaprobación del presidente Vizcarra, hay un mensaje más de que debe mirar a la sociedad. Y en el temperamento y en la desaprobación de del Congreso, hay una desaprobación histórica, ¿no? Y hay otro que se ha elaborado en la última etapa, que es la arbitrariedad, el autoritarismo y la falta de contenidos. Me preocupan, digamos, algunos acápites que aparecen, lo de leyes tontas. Evidentemente hay leyes que, digamos, el prototipo del parlamentario que ve la opinión pública al responder esta encuesta probablemente sea Donaire. Es decir, de los 10 ítems, él cubre 8, ¿no es cierto? Entonces eso puede esconder probablemente algunos muy buenos parlamentarios que existen, especialmente varios de los que han repetido y se han reelegido, pero es evidente que hay una especie de mezcla entre la desaprobación histórica del Congreso y algo que en los últimos meses se ha labrado gratuitamente al Parlamento cuando ha podido tener otro comportamiento, y en esto hay una responsabilidad obviamente de Fuerza Popular, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo en lo dicho por Juan. Me parece que estamos viendo, son cifras históricas, pero hay una caída fuerte en el último tiempo. El presidente histórico del Congreso, que decía Daniel Salaverry, ¿no?, que iba a ser Galarreta, me parece que ha logrado dejar a Luz Salgado como una buena presidenta del Congreso por contraste, ¿no? Claro. Ha logrado tirar abajo además ciertos acuerdos básicos de convivencia, que a veces el fujimorismo dice, me está atacando injustamente, todo el mundo hace lo mismo. No, pues no todo el mundo pone un jefe de seguridad del Congreso que es tu fuerza de choque, en un cargo que obviamente requiere pues cierta objetividad y cuidado por lo delicado que toca. No todo el mundo reacciona con virulencia ante los ataques o las críticas que son de sentido común. Creo que algo está fallando en Fuerza Popular para pensar el costo que está teniendo por conducir el Congreso de esta manera. Entonces creo que esta cifra sí es histórica, pero la caída última es una llamada de atención al fujimorismo en su forma de conducción del Congreso y a otros grupos que también, porque además muchas veces congresistas que están peleando más por intereses chiquititos, ¿no?, particulares, que salen, aparecen, se cuelan, vinculados con corrupción o vinculados con intereses muy concretos, y cada uno de esos es un escándalo, ¿no? Pero se amparan bajo la sombra de Fuerza Popular. A quien le cae el rayo, Claro. esa Fuerza Popular. Sí, correcto. Nosotros, el discernimiento fino que dice, no, ya, pero este proyecto lo promovió, efectivamente hay una capa de enterados de política que sí distinguen, pero en general le cae a Fuerza Popular. Así es. Y creo que el problema es que Fuerza Popular, en vez de reaccionar y decir, tomar estas críticas de una manera, está insistiendo en esta recojo, porque se ha dicho, está representando sectores populares. Yo no creo que esté representando sectores populares, está representando intereses, a veces vinculados con negocios de dudosa procedencia, a veces cosas muy particulares, a veces temas como las cooperativas y las mutuales estas de préstamo. Creo que está construyendo un Congreso plagado de escándalos y que está cayendo más de lo que ya era normal, que es bastante
para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero parece dispuesto el fujimorismo, digo, a seguir encajando ese costo político. Sí, porque de alguna manera creo, y con la ayuda de opinantes, les han vendido la idea de que continuar en esto es defenderse y protegerse, cuando creo que en realidad lo sensato era un poco como, digo, Luz Salgado me parece lo veía mejor. Era una presidenta del Congreso que tenía un poco más de cuidado con otras bancadas. No digo que sea una etapa porque fue el momento de sacar a Jaime Saavedra y también cosas, pero me parece que esa primera presidencia tuvo un poco más de cuidado de ciertas formas, que esta última ha apretado el acelerador y ha convertido y ha potenciado voceros como Becerril o el propio presidente del Congreso, que más que tomar distancia de ciertas cosas ha terminado embarrándose en esas discusiones, ¿no? Entonces creo que el costo de este Congreso... Trató al principio, ¿no? Cuando recién se convirtió en presidente dijo del Congreso, que iba, ¿no? Y que tomó un par de decisiones. Sí, pero me parece que lo que estás llegando al final a una situación que... Y de nuevo, yo creo que hay que distinguir la popularidad de Vizcarra y la popularidad del Congreso, porque creo que lo que se le demanda a Vizcarra no es pelearse con el Congreso. La gente acá creo que entiende que si le digo algo al Congreso me voy a pelear y vamos a volver a dañar al mercado si nos peleamos. Pero creo que en el caso de Vizcarra lo que se le pedía era estar por encima de esta cosa menuda y chiquitita y tener agendas nacionales frente a un Congreso que no las tiene, ¿no? Entonces creo que la impopularidad de Vizcarra va más por el otro lado, ¿no? Es justamente no haberse distinguido y haber tomado medidas que contrasten con este problema en el que se ha convertido el Congreso. Y lo de las flores y las computadoras era muy poco. Claro, bueno. O sea, más es que no está haciendo nada por el pueblo. Eso termina obviamente vistiendo el conjunto del problema. No hay aquí una lógica sustitutiva en el sentido de que sale Cubillas, entra Sotil, es decir, este juega mejor que el otro. Insisto en ese punto. Y una segunda cosa es que me parece que el fujimorismo opera en el Congreso con una lógica de guerra, no una huida hacia adelante, está permanentemente en un estado de emergencia. Entonces, si tienes esa lógica de guerra, estás en estado de emergencia, tienes una huida hacia adelante, entonces te sientes obligado a tomar estas medidas que te aíslan más y te hacen más impopular, ¿no? Y creo que esa huida hacia adelante es una pésima sugerencia. Quizás lo que convendría es parar la pelota y mirar qué es lo que se está haciendo mal y qué es lo que se está haciendo bien. Y la verdad es que estos datos demuestran que hay cosas que hoy tiene que cambiar el Congreso. En otras circunstancias no sería relevante quién presida la mesa directiva. Parecería como que dos calvos están peleando por un peine. Pero cuando aparece como una posibilidad la modificación de la Constitución para cambiar los requisitos de la elección o la aprobación de normas electorales para impedir la postulación de otros, entonces sí, la presidencia del Congreso tiene las características de un puesto crucial para garantizar las reglas de juego del año 2021. Y yo creo que en ese sentido la idea que vende la encuesta que se ha leído es que sería ideal que este grupo mayoritario no ejerza la mayoría del Congreso. Me podrán responder diciendo, no, pero somos mayoría para ejercer. Bueno, pues el problema es que en estos 2 años o casi 2 años esta mayoría no ha jugado con esta lógica de guerra y los resultados son los que tenemos a la vista, ¿no? ¿Cómo leen ese 27% de no hacen nada por el pueblo? Porque es muy grande. ¿Qué es hacer por el pueblo? ¿Modificaciones en la Constitución para el tema electoral? ¿Qué es lo que la gente cree que en mayoría hay una mezcla de cosas también, ¿no? Porque quizás podría ser un porcentaje mayor ese, ¿no? Porque en realidad a veces se le pide al Congreso cosas que no debe hacer. Es una respuesta fácil, ¿no? Claro, ¿no? Pero hay otras respuestas en relación a las leyes decorativas, por ejemplo. El Congreso ha aprobado en los últimos meses muchas leyes declarativas. ¿Qué tipo de leyes son? Quito, ¿no? Declárese de interés público la construcción de la carretera de tal lugar a tal lugar. Ya, eso no hace que la carretera se convierta inmediatamente en realidad. Ni siquiera que fortalezca la posibilidad de que tenga un informe técnico, no. Eso le permite al parlamentario saque esta ley al pueblo. Yo soy de Huánuco y una gran carretera que todo el mundo quiere en mi tierra es la carretera Huánuco-Chaglia-Codo del Pozuzo. Se han sacado en los últimos años 4 leyes de declárese de interés público y la carretera no se ha hecho. Ya, esas leyes declarativas, por ejemplo, supongo que a eso alude el pueblo a que no inciden en nada.
Bueno, y las declaraciones del día de lo que fuese también, Claro, ¿no? el fútbol. Se instaura el día... Que es muy complejo, porque yo leí un artículo de Lauer que decía, si hay un día del pisco y de la papa, Sí, ¿por qué no? Puede haber un día de la aceituna? Porque yo supongo que los productores de aceituna están muy interesados de eso. Claro, pero de ahí pasar al día del emoliente, ya estamos entrando a otro terreno, ¿no es cierto? No se puede hacer un día de todo. Pero no alcanzan los días para la cantidad de tampoco perder de elementos que hay en el vista universo. Sí. la caída de parlamentarios con cierta experiencia y cierta protección por esta volatilidad electoral, ausencia de partidos y todo lo demás. Decíamos en un momento, nunca se han visto cifras tan malas y tú decías, por ahora, ¿no? Vamos a ver el próximo mes. Claro. Pero creo que en realidad lo que vemos es una caída de calidad de parlamentarios que cada vez leen menos sobre temas profundos, son menos capaces de conducir reformas, son menos capaces de discutir que en el temas Congreso leer grandes. a las 6 me ha dicho un congresista. No, pero digo leer en el sentido de que tienes a alguien que se ha metido a estudiar, como hace Víctor Andrés García de la UNDE, a algunos le gusta, no le gusta, pero nadie dudará que cuando se mete un tema, se mete, ¿no? Y a cada vez ves menos de eso y ves más estas salidas decorativas, populistas o de intereses menuditos, ¿no? Es que en el Congreso se han ido todos prácticamente. Ha habido marchas para que se vayan todos, pero la tasa de reelección parlamentaria en el Perú es muy baja, es 25 o 23%. O sea, el sueño de que se vayan todos ya ha funcionado hace 20 años en el Perú. Pero vienen otros iguales. O peores. Pero no solo no es que se vayan todos, yo creo que también que se vaya todo, porque junto a eso se han ido obviamente también las ideas, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha declarado el alcalde de Lima sobre este proyecto, el Parque de los Héroes de la Democracia. Muy bien, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, ha hablado sobre el Parque Héroes de la Democracia. Ustedes recuerdan que esta apareció primero en una entrevista que dio al comercio el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Solidarios, hacemos actividades profundas. Y él dijo que había conversado con un alcalde, no había dicho todavía con cuál, y luego fue resultando claro que el alcalde con el que había conversado y el que hacía suyo el proyecto era Luis Castañeda Locio, alcalde de Lima, y se le ha preguntado directamente si este Parque Héroes de la Democracia, como se supone que tiene 16 figuras que van a estar ahí, digamos, expuestas, va a incluir la de Alberto Fujimori. Él ha dicho que no. Vamos a escucharlo. No es un parque de enfrentamiento, sino más bien es un parque de conciliación, ¿no? Pero se habla de placas conmemorativas, ¿no? Se le consulta qué héroes vamos a No tengo toda la relación acá en este momento, pero se lo podemos proporcionar porque es público. Pero la verdad, no tengo acá la relación exacta, le mentiría o le aumentaría, ¿no? ¿Va a estar en esa placa o no? No, pues no me lleve a ese extremo porque Alberto Fujimori no es héroe, ¿no? O sea, no estamos refiriéndonos a ello. ¿Usted confirma que la idea de esta obra un ratito, es del presidente del Congreso? Solo un momentito, no lo que se trata aquí es de crear diferencias ni nada por el estilo. Esto no es un parque que suponga una oposición, sino más bien una conciliación, no es más que eso, ¿no? No le llames otro contenido ni un pretexto. Yo creo que el país lo que necesita es paz, lo que necesita el país es mirar adelante, restaurar su historia, un aspecto legítimo y pensar en el futuro. ¿El presidente del Congreso Galarreta, es así? ¿Él le dio la idea? Bueno, se ha conversado con él, obviamente, ¿no? Ajá, por eso se le consultaba sobre el declive de Fujimori. Son 800.000, ¿no? Es un parque de restauración, en una parte que va a facilitar al Congreso los recursos y que se está aplicando para dar un tributo, ¿no? Definitivamente al Ministerio de Cultura se le va a solicitar. Pero claro que sí. Parte de la exposición y eso. ¿Cuándo se daría esta solicitud de permiso? No sé exactamente si ya la dieron, ya la pidieron, no la pidieron, pero que se va a hacer, sí. Pero se va a hacer todo. Sí, o sea... Hablando de otras obras, alcalde, ¿el corredor? No parece que esté muy definido el proyecto, ¿no? No. Claro. Me preocupa porque yo no sabía, me acabo de enterar que van a ser 16 estatuas. Eso lo mencionaron. ¿Y por qué no 18? ¿Y por qué no 20? Y además no saben, van a ser 16. Bueno, habrán calculado el espacio, me imagino. ¿Qué es lo que me preocupa en todo esto? En general, yo estoy a favor de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y sí, la CBR ha señalado que deben hacerse monumentos, reconocimientos, nombrar calles. En esa línea yo en principio no podría estar de acuerdo con una actividad de esta naturaleza. Solo que me preocupa
Para empezar, la forma como se gesta esto como una contraposición al Museo de la Memoria, al lugar de la memoria, al LUM. En segundo lugar, esta persistencia en militarizar la memoria, ¿no? Yo solo recuerdo, es parte de un artículo que estoy publicando mañana en La República, que hay 1.300 autoridades apristas asesinadas por Sendero, la mayoría. Según un libro de Sandro Mariátegui, 80 autoridades de Acción Popular entre los 82 y 85 murieron. Y según me cuenta Carlos Tapia, 450 militantes de los partidos de la Izquierda Unida fueron asesinados también. Y hay dirigentes sociales, hay empresarios. Y habría que recordar, hay en IEP un estudio muy interesante que hizo Ponciano del Pozo, me parece, que contó además que desde el año 93 había más o menos 4.500 rondas campesinas y habían 200 y tantas mil personas metidas en los comités de autodefensa. Y entonces lo que advierto en los últimos meses es una tendencia a militarizar el reconocimiento del heroísmo en la lucha contra el terrorismo. Por insistencia es que se ha hecho una norma para reconocer a quienes construyeron el túnel, que eran unos mineros de Pasco, pero en realidad hay que tener mucho cuidado porque todos los intentos en América Latina de militarizar la memoria han terminado en fracasos. Y en ese punto sí me preocupa lo que se ha dicho en los últimos días. El tema de reconocimiento a militares o a lo que llaman en algún sector fujimorismo héroes de la democracia no reconocidos por supuestamente la comisión, primero que falso, ¿no? Ahí están el reconocimiento, el reconocer los que pusieron el pecho. Creo que esa es una construcción justamente para atacar una versión. Y a mí no me preocuparía si es que esto fuera un memorial incluso crítico de la Comisión de la Verdad, como ha habido críticas inteligentes. Hubo una crítica del partido aprista, un documento interno procesando la información de la comisión y criticando a la comisión, pero coincidiendo en muchas cosas. Hubo un documento del ejército que ya no se distribuye, ya no se discute, muy inteligente sobre cómo los políticos democráticos le dieron al ejército funciones que el ejército no estaba en capacidad de desarrollar, y con una visión crítica pero amigable también de la comisión y de una discusión, ¿no? Lo que yo temo es que esto no va a ser eso, lo que yo temo es que esto puede convertirse en la historia estilo Donaire, la historia estilo Galarreta, que es más que una autocrítica, discusión, bueno, esto pasó, pero también pasó esto, que puede ser una versión interesante para discutir desde las Fuerzas Armadas, más bien en algo militarizado, panfletario, de realce de ciertas conductas que tienen su lado valeroso, adecuado, pero también su lado oscuro, ¿no? Bueno, parece que iremos conociendo el proyecto conforme lo vayan conociendo ellos también, y estos comentarios serán más ajustados a datos precisos. Pero hemos hablado de solidaridad nacional y, como ustedes saben, hubo una observación sobre la circunstancia de que el candidato Luis Castañeda Pardo, hijo de Luis Castañeda Locio, hubiese omitido declarar en su hoja de vida 4 bienes inmuebles por más de 532.000 soles. Ahora, Solidaridad Nacional le ha solicitado al Jurado Electoral Especial de Lima Centro declarar improcedente o infundada esta advertencia, porque podría ser causal de exclusión. Entendemos que el candidato ha hecho un descargo en una reunión partidaria. ¿Tenemos las imágenes? Yo, como futura autoridad, me voy a plantar firme frente a las injusticias, porque no las voy a tolerar, vengan de quien vengan. Debo decir también que la ley es para todos, y por tanto, la jurisprudencia, es decir, los casos que han sido tratados similares en el pasado, que han tenido un fallo determinado, debería existir consecuencia, cosa que no está existiendo. No hubo un ánimo de esconder las cosas, porque esta información, con toda la información completa, estaba desde mayo, señores. Entonces, claramente no hay una intencionalidad de ningún tipo de ocultar la información. Eso es sumamente importante. Hemos presentado ya el descargo, para el cual nos dieron 24 horas, nos dieron un día de plazo para responder. Pero lo que pasa es que él ha precisado que esta declaración de los bienes
fue hecha y de manera muy clara para las elecciones internas de Solidaridad Nacional, y el documento fue publicado en la página web el 15 de mayo, es por eso que está haciendo esa referencia. Entonces, si le hubiera querido ocultar, dice, de los inmuebles, entonces... Tampoco los habría mencionado en la elección interna. Así es, ¿no? Ahora, también me imagino que es también el tema del formato, que cada vez que vamos para las elecciones hablamos del famoso formato de la hoja de vida que no permite que no se... Yo en principio estoy completamente en contra del momento en que creo que unos abogados tomaron control de la idea de fortalecer los partidos con formas y requisitos, porque es como poner a una persona que esté enferma de algo muy grave a hacer planchas y a saltar vallas. ¿Qué importa si es que no declaró, si es que ya lo declaró antes y era público? ¿Qué importa si es que la elección se hizo de una manera de tal y no de otra? Y especialmente, más allá de la simpatía o no por Castañeda, si finalmente tienes cierta organización que quiere competir, si tu objetivo es que haya algo un poquito organizado que compita en elecciones, ¿por qué poner tanto requisito para que...? Entonces, en este caso, no tengo mayor simpatía por la gestión del padre, y creo que no me gusta esta idea de que los hijos hereden virtudes de los padres al momento de candidatear, pero me parece que ya, si vamos a comenzar nuevamente con estos formalismos, la vez pasada han sacado al segundo candidato que iba segundo en las encuestas con posibilidad democrática de ganar y que con ganas de formar un partido político lo sacaron por un formalismo, que fue Julio Guzmán. Casi sacan a la que ya primera Keiko por un tema también de una lectura de una forma de que se había dado el premio o no había dado el premio. Creo que eso hace mucho daño a la democracia en las elecciones, que se centren más bien en financiamiento ilegal, que se centren más bien en otro tipo de requisitos mucho más graves que entrar en estas cosas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que esta visión administrativa del proceso electoral ha hecho mucho daño. A mí me parece que grandes reglas sí son importantes, pero esta cosa del papeleo, el formato, que es realmente muy complicado, porque además esto ha ido creciendo en los últimos años y no ha mejorado la representación. Al contrario, ¿no? O sea, nos hemos fijado en eso, y por otro lado han entrado autoridades investigadas por lavado de activos y con 50.000 anticuchos, ¿no? Con plata para... Y claro, entonces a mí me parece que esa visión administrativa es muy negativa. Pero además me da gusto que además esto haya hecho que el candidato haya salido a hablar, porque hasta ahora estaba hablando el papá, ¿no? Y ahora habla el candidato. Sí, hemos tenido acá una entrevista. Y me da la impresión además que con todas estas cosas que hemos discutido hace unos minutos, como que este asunto del Parque de la Memoria, que quiere ser la municipalidad, es casi como una confianza política también del fujimorismo a esa candidatura, ¿no? Que perjudica obviamente al candidato Dieter Columbus. Dicho sea de paso, hay más candidatos que vienen del fujimorismo, por lo menos en Lima, ¿no? Pero en mi caso, yo como abogado y periodista, mi cuota de maldad es un poquito más elevada que la de ustedes, pero este encargo, en este momento, de hacer el parque para Castañeda, evidentemente tiene una connotación electoral, considerando además que el hijo de Luis Castañeda es candidato presidencial, quien debe estar jalándose los pelos es Dieter Columbus, ¿no? El candidato oficial, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de formalismos, hablamos ya de la OMPE, del jefe de la OMPE. El Consejo Nacional de la Magistratura abrió un proceso disciplinario a Adolfo Castillo por irregularidades, presuntas irregularidades, para la inscripción del partido Podemos Perú. Aunque la norma establece hasta 60 días para realizar la investigación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura anunció que van a procurar terminar lo antes posible por la coyuntura política que está viviendo y no lo van a separar del cargo mientras dure la investigación, que era algo que algunos reclamaban también, pero eso parece que no va a ocurrir. Vamos a escuchar, tenemos tiempo para escuchar lo que ha hecho el titular del... Orlando Velázquez. Sí, del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura ha acordado por unanimidad abrir investigación definitiva, sancionadora, al doctor Adolfo Castillo, jefe de la OMPE, por presuntas irregularidades en la inscripción de un partido, por presunta negligencia y en sus funciones, y porque además el Consejo requiere atender a la opinión pública, a los medios de comunicación que han hecho varias denuncias
y no existe otra posibilidad que abrir esa investigación definitiva para que ahí se puedan plantear ya todas las interrogantes, resolver todas las denuncias, todos los problemas y aquello que en este momento ha puesto en duda el proceso electoral. La discusión... Muy bien, un breve comentario. Bueno, yo creo que este señor se ha fumado en pocos meses el prestigio de la OMP desde el año 2001, ¿no? Y yo creo que su presencia ahí es muy atentatoria, con un mínimo de confianza, en estos comicios y en los que se vienen. Yo sé que es un problema sacarlo, pero también es un problema que se quede. Tiene que haber ahí una salida. Una de esas podría ser un sustituto mientras dure la investigación, pero las pruebas se acumulan y yo creo que eso es un problema muy serio, ¿no? Pero además incide en esas agendas paupérrimas del Congreso que no vigila un Consejo Nacional de Magistratura que va de mal en peor y que a su vez nombra un jefe de la OMP que ya sabíamos que traía problemas. Entonces todo está unido, ¿no? Es un Congreso que no hace alta política, un Consejo Nacional de Magistratura que va de mal en peor y una degradación de instituciones que hasta ahora se mantenían medianamente razonables, como son las electorales, ¿no? Muy bien. Gracias a nuestros invitados. Nosotros nos vemos ya mañana aquí en Portada. Buenas noches.